¿Quién ha sido el enemigo más inesperado que han tenido? Trabajo en una de las guarderías más fresas de Santa Fe, en la Ciudad de México. Se suponía que era supermoderna, y todo el personal se desvivía por los niños. Incluso presionamos a la gerente para que pusiera una regla de que nadie podía usar su celular durante la chamba, para que los bebés no crecieran siendo niños pantalla. Durante los primeros meses después de abrir, todo iba sobre ruedas. Hasta que un día, una de las niñas de 5 años empezó a arrastrar las palabras y a tambalearse por el salón como si estuviera borrachita. Pensamos que solo era un subidón de azúcar y la mandamos a su casa. Pero la semana siguiente pasó con otros 2 niños, y luego con 3. Las quejas nos llovieron, y la verdad, los papás tenían toda la razón de estar furiosos. A una mamá se le quebró la voz cuando me dijo que su hijo llevaba días actuando raro, pero luego las cosas se pusieron más turbias. Mi supervisora insistió en llamar al DIF para reportar a 3 de las familias, alegando que los padres debían estar dejando sustancias a su alcance en casa. Vi a un papá derrumbarse en nuestro estacionamiento después de que una trabajadora social se apareciera en su trabajo. Estaban investigando a estos papás por algo que en el fondo todos sabíamos que estaba conectado con nuestra guardería. Lo que me mataba era ver las caras de mis compañeros en nuestra junta de emergencia. Elena, que llevaba 15 años de maestra, parecía que iba a soltarse a llorar. Beto no dejaba de sobarse las sienes, murmurando que él personalmente había revisado cada juguete 2 veces esa semana. Nuestra gerente intentó defendernos con los papás, insistiendo en que nuestras cosas estaban limpias, que seguíamos todos los protocolos de seguridad, pero yo podía oír la duda en su voz. Vino gente de salubridad, revisaron absolutamente todo, pero todo estaba limpio, y los incidentes seguían pasando. Los niños pasaron de tener náuseas a vomitar. Cuando finalmente llegó la policía, nuestra gerente hizo algo que nunca olvidaré. Los convenció de que investigaran primero las casas de los papás, ganando tiempo para nosotras. Luego nos acorraló a Gaby y a mí en su oficina. Resuelvan esto, CCO, o me aseguraré de que ustedes 2 carguen con el muerto. Las pondré en la lista negra de todas las guarderías del estado. A Gaby le temblaban las manos cuando salimos de su oficina, y nos pusimos a 1000, revisando absolutamente todo. Empezamos a preguntarnos si era la alfombra nueva del rincón de lectura, tal vez soltaba químicos. Pagamos para que la analizaran. Nada. Gaby y yo nos obsesionamos, quedándonos hasta tarde todas las noches tratando de resolverlo. ¿Era el jabón de manos? Cambiamos de marca 3 veces. ¿Los ductos de ventilación? Mandamos a que los limpiaran profesionalmente. Incluso empecé a sospechar que la pintura de las paredes podría tener plomo, aunque el edificio solo tenía 2 años. Entonces nuestra gerente nos llamó a Gaby y a mí a solas, con una cara de agotamiento total. Le estaba dando a todos los demás una semana de vacaciones pagadas obligatorias. A todos, menos a nosotras. Necesito saber, susurró, y me di cuenta de que estaba probando si alguien del personal estaba detrás de esto. Se sintió horrible ser las únicas en las que confiaba, pero lo entendí. ¿La peor parte? Con solo Gaby y yo manejando toda la guardería, los incidentes empeoraron. 3 niños en 2 días. Uno tuvo que ir a urgencias porque se le disparó el ritmo cardíaco. Ahí fue cuando supimos con certeza que no era un trabajo interno. Mi compañera empezó un Excel para rastrear todo. ¿En qué salones habían estado los niños? ¿Qué comieron? ¿Con quién jugaron? Incluso qué canciones habíamos cantado ese día. Nada tenía sentido. La única constante era que pasaba por la tarde, y los síntomas: mareos, hablar arrastrado, a veces náuseas. Los papás ya estaban sacando a sus hijos diario. Pasamos de 60 niños inscritos a 23 en 3 semanas. Una noche, Gaby y yo estábamos revisando nuestras hojas de cálculo por 100ª vez, sentadas en esas sillitas de plástico a las 11 de la noche. Me ardían los ojos de tanto ver las listas cuando Gaby de repente me agarró del brazo. Espera, mira esto. Había resaltado cada incidente. Todos y cada uno de ellos habían estado en el salón de arte ese día. El corazón me empezó a latir a 1000. Prácticamente corrimos por el pasillo prendiendo luces. Las pinturas se veían normales. Los plumones, bien. Entonces abrí el gabinete de las plastilinas. Los botes se veían como siempre, colores brillantes, etiquetados correctamente. Pero cuando abrí el azul, había un ligero olor químico que me hizo arrugar la nariz. No estaba bien. Me temblaban las manos mientras abría otro bote. El mismo olor. A la mañana siguiente mandamos a analizar la plastilina. Positivo por rastros de sedantes. Alguien estaba drogando nuestra plastilina. Pero esto es lo que me daba ganas de gritar. Yo conocía a cada persona que trabajaba aquí. Había visto a Tomás gastar de su propia lana en mejores materiales de arte. Había visto a María venir en su día libre cuando un niño tenía ansiedad por separación. No eran solo buena gente, eran personas que dedicaban su vida a los niños. Estábamos a un día de cerrar permanentemente cuando uno de nuestros repartidores mencionó algo raro. Había visto a alguien de Solecitos, la guardería del otro lado de la ciudad, cerca de nuestra entrada de entregas 3 veces en el último mes. Nuestras grabaciones de seguridad mostraron a la misma mujer, siempre usando un polo de Solecitos. Siempre ahí, justo antes de nuestras entregas de plastilina. La cara de la detective Garza cambió cuando se lo mostramos. Resulta que Solecitos había estado perdiendo clientes desde que abrimos. La mujer en el video era su subdirectora. Cuando la arrestaron, dijo que nos lo merecíamos. Estuve a punto de mostrarle lo que por ella se merecía.
2 oficiales me agarraron de los brazos antes de que pudiera moverme, y todo mi cuerpo temblaba de un coraje tan grande que apenas podía mantenerme en pie. La mujer de Solecitos ni siquiera me volteó a ver mientras la subían a la patrulla, y eso me dio todavía más coraje, porque no tenía derecho a simplemente desviar la mirada después de lo que le hizo a esos niños. Gaby me agarró la mano y la apretó fuerte, y pude sentir que ella también temblaba. La detective Garza se acercó con su libreta y preguntó si podíamos hablar ahí mismo en el estacionamiento. Y asentí porque quería contarle todo mientras lo tenía fresco. Me pidió que le explicara paso a paso cómo encontramos la plastilina, a qué olía, cuando nos dimos cuenta de que era alguien de afuera. Le conté sobre el repartidor que mencionó a la mujer de Solexitos, sobre cómo revisamos las grabaciones de seguridad 3 veces para asegurarnos, sobre cómo analizamos cada bote y todos dieron positivo a sedantes. Gaby añadió detalles que yo olvidé, como que el olor químico le quemaba la nariz cuando abrió el bote rojo. La detective Garza anotó todo y nos dijo que habíamos hecho un buen trabajo, que la mayoría de la gente se habría rendido mucho antes. Luego dijo que teníamos que ir a la delegación a dar nuestras declaraciones completas, y sentí un hueco en el estómago porque estaba tan cansada que apenas podía pensar, pero sabía que teníamos que hacerlo. Pasamos el resto de la noche en la estación de policía, en un cuartito con mala iluminación y sillas incómodas. La detective Garza nos trajo un café que sabía a rayos, pero me lo tomé de todos modos porque necesitaba mantenerme despierta. Nos hizo repasar todo de nuevo, pero esta vez con mucho más detalle, preguntando horas y fechas exactas y quién más estaba presente cuando pasaron las cosas. Gaby tenía su Excel en el celular, gracias a Dios, porque mi cerebro estaba tan frito que no podía recordar si el primer incidente fue un martes o un miércoles. Hablamos durante horas sobre cada niño que se enfermó, cada síntoma que vimos, cada prueba que hicimos en el edificio y los materiales. La detective Garza explicó que la mujer de Solecitos tendría su audiencia inicial mañana por la mañana, donde la acusarían oficialmente de poner en peligro a menores y envenenamiento criminal. Dijo que los cargos eran graves, que la mujer podría pasar años en la cárcel porque envenenó a niños a propósito. Pregunté si nuestra gerente también podría meterse en problemas por esperar tanto para investigar en serio, y la cara de la detective Garza se tensó. Dijo que probablemente no en lo penal, pero tal vez sí por lo civil si los padres decidían demandar. Esa respuesta me dio mucho coraje, porque significaba que nuestra gerente podría simplemente salirse con la suya como si no hubiera hecho nada malo. Apenas dormí esa noche, acostada en la cama mirando al techo mientras la cabeza no me dejaba de dar vueltas. Una parte de mí sentía alivio de que finalmente la habíamos atrapado, de que podíamos probar que no eran los padres ni algo malo en nuestro edificio o nuestro personal. Pero la otra parte de mí estaba tan enojada que quería gritar pensando en todos esos niños que se enfermaron porque una mujer decidió que la competencia comercial era más importante que la seguridad de los niños. Seguía viendo sus caras, la forma en que se tambaleaban confundidos, la forma en que sus padres nos miraban con tanto miedo y enojo. Cuando finalmente me quedé dormida, como a las 4 de la mañana, soñé con la niña que tuvo que ir a urgencias. En el sueño su corazón latía tan rápido que podía verlo a través de su pecho, y yo intentaba ayudarla pero mis manos no reaccionaban. Me desperté sudando y no pude volver a dormir, así que me quedé ahí, esperando a que sonara mi alarma. A la mañana siguiente, nuestra gerente convocó a una junta de personal de emergencia antes de abrir. Todos habían regresado de sus vacaciones obligatorias y se podía sentir la tensión en el aire en cuanto la gente empezó a entrar. Elena parecía que tampoco había dormido, y Beto no dejaba de checar su celular como si esperara una excusa para irse. Nuestra gerente se paró al frente del salón y explicó que la policía había arrestado a alguien de Solecitos por sabotear nuestra plastilina, que esta persona se había estado colando en nuestra área de entregas y envenenando los botes antes de que nos llegaran. Lo hizo sonar como si hubiéramos resuelto todo súper rápido, como si hubiéramos tenido el control todo el tiempo. Pero nunca mencionó cuánto tiempo duraron los incidentes. Nunca dijo nada sobre cómo nos hizo seguir operando mientras los niños se enfermaban. Nunca mencionó a las 3 familias a las que nos hizo llamar al DIF. Observé las caras de la gente mientras hablaba, y me di cuenta de que algunos estaban haciendo cuentas en su cabeza, dándose cuenta de que algo no cuadraba en su versión de los hechos. Elena se soltó a llorar ahí mismo, en medio de la junta, y todos se voltearon a verla. Dijo que llevaba semanas pensando que ella había hecho algo mal en su salón, que tal vez no estaba vigilando a los niños lo suficientemente bien, o no estaba limpiando los juguetes correctamente. Le temblaba la voz cuando dijo que apenas había dormido porque no dejaba de repasar todo lo que hacía cada día, tratando de averiguar en qué la había regado. Entonces Beto se levantó, con la cara roja de coraje, y dijo que acababa de darse cuenta de algo. Dijo que la gerente sabía que algo estaba muy mal pero nos mantuvo abiertos de todos modos. Nos mantuvo trabajando con niños mientras los estaban envenenando. Nuestra gerente trató de interrumpirlo, pero Beto siguió hablando, diciendo qué poca madre que nos había amenazado a Gaby y a mí en lugar de cerrar y averiguar qué pasaba. Otros maestros empezaron a asentir y pude ver cómo la cara de nuestra gerente se tensaba de ira. Dijo que teníamos que enfocarnos en seguir adelante, no en buscar culpables. Pero su voz tenía un filo que dejaba claro que estaba enojada porque la estaban cuestionando. Después de la junta, nuestra gerente nos metió a Gaby y a mí en su oficina y cerró la puerta tan fuerte que ambas brincamos. Dijo gracias por resolver el problema, pero su voz era fría y profesional.
nada agradecida. Luego se inclinó hacia adelante y nos dijo que teníamos que ser muy cuidadosas con lo que dijéramos a los padres y a los medios, que era una situación delicada y no podíamos permitirnos empeorarla. Le pregunté qué quería decir con cuidadosas, y me miró fijamente un largo segundo antes de decir que hablar sobre procesos internos o tiempos de respuesta podría dañar la reputación de la guardería y hacer que los padres perdieran la confianza. Las manos de Gaby temblaban en su regazo, y yo sabía que estaba pensando lo mismo que yo. Era una amenaza disfrazada de consejo. Nuestra gerente dijo que contaba con nosotras para ser parte del equipo, para recordar que todas queríamos lo mejor para la institución. Pero lo que realmente quería decir era que más nos valía mantener la boca cerrada sobre cuánto tiempo dejó que esto pasara, sobre cómo llamó al DIF para culpar a familias inocentes, sobre cómo amenazó con ponernos en la lista negra. Asentí y dije está bien, pero por dentro estaba tan enojada que apenas podía ver. Carlos Herrera se apareció justo a la hora de la entrada. Lo vi por la ventana de enfrente antes de que llegara a la puerta. Tenía la cara roja y la mandíbula apretada, y supe que esto iba a estar feo. Caminó directo a la recepción y pidió hablar con la gerencia, con la voz temblando de ira apenas contenida. Nuestra gerente salió de su oficina tratando de sonreír, pero Carlos no estaba para juegos. Dijo que quería saber por qué el DIF se había aparecido en su casa y en su trabajo, por qué investigaron a su familia cuando la guardería sabía que había un problema aquí todo el tiempo. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba, diciendo que su hijo todavía tiene pesadillas sobre trabajadores sociales que se lo llevan, que su esposa lloró durante días pensando que iban a perder a su hijo. Me quedé ahí mirando y no lo culpaba ni un poquito por estar enojado. Nuestra gerente intentó ponerle la mano en el brazo en un gesto falso y reconfortante, pero él se apartó como si lo hubiera quemado. 3 padres más estaban detrás de él y asentían con todo lo que decía. Una mamá tenía lágrimas corriendo por su cara y otro papá tenía las manos hechas puños a los costados. Nuestra gerente se puso en modo rollo corporativo, hablando de seguir protocolos y garantizar la seguridad infantil y cómo teníamos que investigar todas las posibilidades. Pero Carlos la interrumpió y dijo que eso eran puras patrañas, que cualquier persona razonable habría sabido que tenía que analizar los materiales de la guardería antes de llamar al DIF para culpar a las familias. Dijo que su abogado se pondría en contacto con nosotros, que su familia pasó por un infierno porque la guardería estaba más preocupada por cubrirse las espaldas que por proteger a los niños. Los otros padres empezaron a hablar también, todos diciendo cosas similares sobre cómo culparon e investigaron a sus familias mientras el verdadero problema estaba aquí mismo. La cara de nuestra gerente se puso pálida y trató de decir algo sobre el seguro y los procedimientos adecuados, pero Carlos ya estaba caminando hacia la puerta. Se volteó y dijo que esperaba que todos pudiéramos dormir por las noches sabiendo por lo que hicieron pasar a las familias, y luego se fue, con los otros padres siguiéndolo. El área de recepción quedó en completo silencio después de que salieron y yo podía oír mi corazón latiendo en mis oídos. Gaby me miró con los ojos muy abiertos y supe que ambas estábamos pensando que esto era solo el comienzo del enojo de los padres. Esa tarde Ana Lara vino a recoger a su hija y me apartó en el pasillo lejos de los demás. Me dijo gracias por encontrar la verdad, que sabía que Gaby y yo habíamos trabajado duro para averiguar qué estaba pasando, pero luego su voz se volvió baja y triste y dijo que ya no podía confiar en este lugar. Su hija fue la que fue a urgencias con el corazón acelerado y Ana dijo que todavía tiene pesadillas sobre esa noche. Dijo que aunque atrapamos a la persona que lo hizo, sigue pensando en cuánto tiempo tomó. ¿En cuántas veces su hija jugó con esa plastilina envenenada antes de que la analizáramos? Traté de decir algo sobre cómo analizamos todo lo demás primero, sobre lo difícil que fue averiguarlo, pero ella solo negó con la cabeza. Dijo que iba a sacar a su hija, con efecto inmediato, que ya la había inscrito en otro lugar. La vi caminar por el pasillo para recoger las cosas de su hija de su casillero y sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Hicimos todo bien al final, pero aún así no fue suficiente para algunas familias. Para el final de la semana perdimos a 8 familias más. A pesar de haber atrapado a la saboteadora, cada vez que un padre venía a dar de baja a su hijo, decían básicamente lo mismo. No solo estaban enojados por el envenenamiento en sí, sino por lo mucho que la guardería tardó en tomar en serio sus preocupaciones. Un papá dijo que nos dijo 3 veces que su hijo estaba actuando raro después de la guardería, pero seguíamos diciendo que debía hacer algo en casa. Otra mamá dijo que sintió que a la guardería le importaba más su reputación que averiguar por qué los niños estaban enfermando. Algunos padres dijeron que tal vez se habrían quedado si nuestra gerente hubiera sido honesta sobre la línea de tiempo y se hubiera disculpado por lo mucho que tardó, pero en lugar de eso, estaba actuando como si fuéramos heroínas que resolvieron todo rápido. Tuve que sonreír y ser profesional mientras decían todo esto, pero por dentro estaba de acuerdo con cada palabra. Pasamos de 23 niños inscritos a 15 en solo 5 días, y sabía que probablemente más familias se irían una vez que se corriera la voz sobre cómo manejamos todo. 2 días después de que la última familia se fue, mi teléfono sonó durante la hora de la siesta y vi el nombre de la detective Garza en la pantalla. Salí al pasillo para tomar la llamada y se me revolvió el estómago cuando me dijo que la saboteadora había salido bajo fianza esa mañana. Dijo que había una orden de restricción que mantenía a la mujer al menos a 150 metros de nuestras instalaciones. Pero saber que estaba libre, caminando por ahí, hizo que me temblaran las manos.
Debo haber escuchado algo en mi voz porque pasó 5 minutos asegurándome que la orden de restricción era seria y cualquier violación la pondría de nuevo en la cárcel, pero aún así me sentí mal cuando colgué. Gaby estaba en la sala de descanso comiendo cuando la encontré y le di la noticia. Y dejó su sándwich como si también hubiera perdido el apetito. Estábamos sentadas ahí, tratando de procesarlo, cuando se abrió la puerta principal y entró un tipo con traje gris, cargando un portapapeles y un maletín. Nuestra gerente salió de su oficina a recibirlo y vi cómo se le fue todo el color de la cara cuando él le mostró sus credenciales y dijo que se llamaba Inspector Cárdenas, de la SEP. Dijo que era una inspección sorpresa tras múltiples quejas sobre el manejo de la instalación de los incidentes de envenenamiento. Y la sonrisa de nuestra gerente parecía de plástico. Intentó actuar calmada y profesional, diciendo que por supuesto que cooperaríamos totalmente, pero su voz tenía esa tensión que me dijo que estaba entrando en pánico por dentro. Cárdenas pasó las siguientes 3 horas revisando absolutamente todo. Se sentó en la oficina de nuestra gerente revisando cada reporte de incidente de los últimos 2 meses, cada queja de padres que habíamos documentado, cada bitácora de comunicación. Fue amable todo el tiempo, nunca levantó la voz ni actuó agresivo, pero había una cualidad metódica en su forma de trabajar que dejaba claro que estaba armando un caso. Tuve que llevarle copias de nuestros protocolos de seguridad y documentos de capacitación y lo vi hacer notas en los márgenes con una expresión concentrada. Cuando me entrevistó sobre la línea de tiempo, hizo preguntas muy específicas sobre cuándo reportaron los padres los síntomas por primera vez y cuál fue nuestra respuesta. Le dije la verdad sobre cómo analizamos todo lo demás primero. Sobre las 3 semanas que nos tomó darnos cuenta de que la plastilina era el problema. Y él solo asintió y escribió más notas. Nuestra gerente intentaba meterse en las entrevistas, pero Cárdenas dijo que necesitaba hablar con el personal en privado, lo que la puso aún más tensa. Más tarde esa tarde, Cárdenas llamó a nuestra gerente de vuelta a su oficina y pude oír su voz a través de la puerta tratando de controlar la narrativa. Seguía enfatizando lo rápido que actuamos una vez que tuvimos evidencia sólida, cómo contactamos inmediatamente a la policía e hicimos analizar la plastilina contaminada. Pero entonces la voz de Cárdenas la interrumpió, más baja pero de alguna manera más poderosa, señalando que los padres habían estado reportando síntomas durante 3 semanas completas antes de que analizáramos la plastilina. Dijo que la línea de tiempo mostraba un patrón de desestimar las preocupaciones de los padres y priorizar la reputación de la instalación sobre la investigación de posibles problemas de seguridad. Su tono no era de enojo, pero estaba absolutamente claro que encontraba nuestra línea de tiempo de respuesta profundamente problemática. Y oí la voz de nuestra gerente ponerse a la defensiva, tratando de explicar todas las otras cosas que analizamos primero. Cuando Cárdenas finalmente se fue, cerca de las 5 p.m., nuestra gerente se encerró en su oficina y no salió. Esa noche mi teléfono vibró con un mensaje de Gaby diciendo que estaba preocupada por perder su chamba. Dijo que nuestra gerente había estado fría con ambas desde el arresto, apenas haciendo contacto visual y ciertamente ya no agradeciéndonos por resolver el caso. Gaby pensaba que la gerente nos culpaba por la investigación de la SEP. Como si nos hubiéramos quedado calladas sobre todo, entonces nada de este escrutinio estaría pasando. Le respondí que hicimos lo correcto, pero me temblaban las manos mientras lo escribía porque estaba preocupada exactamente por lo mismo. Esa noche no pude dormir de nuevo, acostada en la cama mirando al techo, pensando en lo retorcido que estaba todo esto. Descubrimos que estaba envenenando a los niños, atrapamos a la persona responsable, probablemente salvamos a niños de salir peor lastimados y, de alguna manera, se sentía como si nos estuvieran castigando por ello. Nuestra gerente había protegido el negocio primero y a los niños después, dejando que los incidentes continuaran durante semanas mientras intentaba evitar la mala publicidad, y ahora estaba actuando como si Gaby y yo fuéramos el problema por hacerlo todo público. Seguí pensando en esas familias que fueron investigadas por el DIF, en la niña en urgencias, en todos los padres que sacaron a sus hijos porque ya no podían confiar en nosotros, y me preguntaba si nuestra gerente perdía el sueño por sus decisiones. La semana siguiente, estaba ayudando a preparar el salón de arte cuando oí voces en la entrada principal. Salí y encontré a este tipo con una cámara y un gafete de prensa hablando con nuestra gerente, diciendo que se llamaba Román Félix, del noticiero local, y que quería entrevistar al personal sobre el caso de envenenamiento. La cara de nuestra gerente se endureció y le dijo que absolutamente no, que no teníamos comentarios y que tenía que abandonar la propiedad inmediatamente. Román intentó decir que el público tenía derecho a saber qué pasó en una instalación que cuidaba a sus hijos, pero nuestra gerente solo siguió repitiendo que tenía que irse. Después de que se fue, envió un correo electrónico a todo el personal amenazando con acciones disciplinarias, incluyendo el despido, si alguien hablaba con los reporteros sobre el caso. El correo decía que necesitábamos proteger la privacidad de los niños y la reputación de la instalación, pero se sentía más como si estuviera tratando de protegerse a sí misma. 2 días después, recibí una llamada de una mujer llamada Hailey Hernández, quien dijo que era abogada y representaba a 5 familias afectadas por el envenenamiento. Había obtenido mi nombre de uno de los padres y quería saber si estaría dispuesta a testificar sobre la línea de tiempo de los eventos y la respuesta de la gerencia. Mi corazón empezó a latir con fuerza porque sabía que esto era exactamente lo que nuestra gerente temía.
exactamente por lo que había estado tan fría conmigo y con Gaby últimamente. Hailey dijo que las familias estaban considerando una demanda civil contra la guardería y que mi testimonio sobre lo que realmente sucedió podría ser crucial para su caso. Le dije que necesitaba pensarlo y ella dijo que estaba bien, pero que esperaba que considerara ayudar a estas familias a que se supiera la verdad. Después del trabajo ese día, Gaby y yo nos reunimos con Hailey en una cafetería a 3 cuadras de la guardería. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 30 y tantos, con cabello oscuro recogido y una expresión seria pero amable. Explicó que las familias no solo demandaban por el envenenamiento en sí, sino por la respuesta de la guardería que permitió que continuara durante semanas después de que los padres comenzaron a reportar síntomas. Dijo que nuestro testimonio sería crucial para demostrar que la instalación sabía que había un problema grave, pero eligió priorizar la reputación sobre la seguridad. Hailey nos mostró copias de los informes de incidentes y las quejas de los padres, señalando cómo nuestra gerente había documentado las preocupaciones, pero luego no hizo nada sustancial al respecto durante casi un mes. Dijo que si Gaby y yo testificábamos sobre lo que realmente sucedió, sobre las amenazas y retrasos de la gerente y los intentos de culpar a los padres en lugar de investigar la instalación, mostraría un patrón de negligencia que iba más allá de las acciones de la saboteadora. Gaby preguntó qué nos pasaría si testificábamos, y Hailey fue honesta. Podría hacer nuestra situación laboral muy difícil, pero también dijo que las familias merecían que saliera la verdad. Esa noche me quedé en la cama debatiéndome entre mi conciencia, que me decía que ayudara a estas familias a obtener justicia, y mi miedo a que testificar acabara con mi carrera en el cuidado infantil. La amenaza de nuestra gerente sobre ponerme en la lista negra seguía resonando en mi cabeza, su voz diciendo que se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en otra guardería en el estado. Pero luego pensé en la cara de Carlos Herrera cuando habló sobre la investigación del DIF en Ana Lara, diciendo que todavía tenía pesadillas sobre la visita de su hija a urgencias, en todos esos padres a los que les habíamos fallado por no actuar más rápido. No sabía si era lo suficientemente valiente como para arriesgar todo por lo que había trabajado, pero tampoco sabía si podría vivir conmigo misma si me quedaba callada y dejaba que nuestra gerente se saliera con la suya. A la mañana siguiente, entré al trabajo sintiendo como si tuviera piedras en el estómago. La puerta de nuestra gerente estaba cerrada cuando llegué, pero alrededor de las 10 me llamó a su oficina, a solas. Sonrió cuando me senté, una expresión amigable que no le llegaba a los ojos, y me preguntó si había estado hablando con algún abogado. Su voz era casual, como si preguntara por mis planes de fin de semana, pero pude ver que observaba mi cara de cerca. Mentí y dije que no, y mis manos empezaron a temblar, así que las metí debajo de mis piernas donde no pudiera verlas. Se reclinó en su silla y me dijo que los empleados leales serían recompensados cuando todo esto pasara, y la forma en que lo dijo dejó perfectamente claro lo que les pasaba a los desleales. Asentí y salí de allí lo más rápido que pude sin parecer sospechosa. Mi teléfono vibró durante el almuerzo con un mensaje de Gaby que decía que necesitaba hablar después del trabajo. Nos vimos en la misma cafetería donde nos habíamos reunido con Hailey y Gaby se veía tan estresada como yo me sentía. Me dijo que nuestra gerente la había llamado a su oficina esa mañana también. Le hizo exactamente las mismas preguntas. Usó el mismo tono amigable y amenazante. Nos sentamos allí bebiendo café frío y tratando de decidir qué hacer. Gaby seguía volviendo a esos padres que fueron investigados por el DIF, cómo sus vidas se pusieron de cabeza porque nuestra gerente esperó demasiado para tomar en serio el envenenamiento. 2 días después, la detective Garza llamó a mi celular preguntando si podía ir para una entrevista de seguimiento sobre el caso penal. Pedí el día por enfermedad y me reuní con ella en la estación de policía, donde me hizo repasar la línea de tiempo nuevamente. Durante nuestra conversación mencionó que el fiscal estaba preparando cargos no solo contra la saboteadora, sino potencialmente contra la guardería Solecitos por no supervisar adecuadamente a su empleada. Pregunté si nuestra gerente podría enfrentar cargos por la respuesta tardía, y la detective Garza dijo que probablemente no penalmente, pero definitivamente en un tribunal civil. Se inclinó hacia adelante y me dijo, extraoficialmente, que había visto casos como este antes, donde la gerencia intentaba hacer desaparecer a la gente que denuncia, y que debería tener cuidado. El informe de la SEP salió la semana siguiente. Citaba a nuestra instalación por protocolos de respuesta inadecuados y por no priorizar la seguridad infantil durante la investigación. No nos cerraron, pero estábamos en periodo de prueba con inspecciones mensuales requeridas durante el próximo año. Nuestra gerente convocó otra junta de emergencia y pasó 20 minutos básicamente culpándonos a Gaby y a mí por los problemas con la SEP. Dijo que creamos pánico en lugar de manejar las cosas en silencio, que hicimos ver mal a la instalación por presionar tanto. Elena se levantó de su sillita y dijo que eso era completamente injusto, que habíamos salvado a los niños al descubrir que estaba mal. Otras 2 maestras asintieron en acuerdo, pero no dijeron nada en voz alta. Después de la junta, recibí un correo de Hailey diciendo que estaba programada para dar una declaración para el caso civil el próximo miércoles. Aún no le había dicho a nuestra gerente, y la idea de esa conversación me daba ganas de vomitar. Gaby me escribió esa noche diciendo que ella también había decidido testificar y ambas estábamos asustadas sobre lo que pasaría después. Ese fin de semana conduje a casa de mis padres y finalmente les conté todo lo que había estado sucediendo. Mi mamá escuchó toda la historia sin interrumpir, y cuando terminé, me preguntó qué le diría a un niño bajo mi cuidado que hiciera si viera algo mal.
Me senté allí en su sofá y me di cuenta de que ya sabía la respuesta. El lunes por la mañana entré a la oficina de nuestra gerente antes de que llegaran los niños y le dije que había sido citada a declarar para el caso civil. No era técnicamente cierto todavía, pero Hailey dijo que podía hacerlo oficial si necesitaba protección legal. La cara de nuestra gerente se volvió fría y dura. Toda la amabilidad falsa de antes desapareció por completo. Me dijo que discutiríamos mi futuro aquí después de la declaración, y la forma en que dijo futuro hizo que sonara como si no fuera a tener uno. Requested Reds ya está en Spotify. Chequen el enlace en la descripción o en los comentarios. La declaración tuvo lugar el miércoles por la mañana en el bufete de abogados de Hailey, en el centro. Me senté en una pequeña sala de conferencias con paredes grises y una larga mesa que olía a cera para muebles. Hailey estaba frente a mí y el abogado de la guardería se sentó a 2 sillas de distancia con una pila de papeles frente a él. El taquígrafo instaló su pequeña máquina en la esquina. Hailey comenzó con preguntas básicas sobre mis deberes laborales y cuánto tiempo había trabajado allí, para que me sintiera cómoda. Luego me guió a través de la línea de tiempo, preguntando sobre cada incidente con los niños. Cuando notamos los síntomas por primera vez, ¿qué dijo nuestra gerente en las juntas? Respondí todo lo más claramente que pude, tratando de recordar fechas y horas exactas. El abogado de la guardería intervino después de aproximadamente 1 hora, preguntando si estaba segura de lo que nuestra gerente dijo en su oficina. Seguía usando frases como supuestamente amenazó y su interpretación de los hechos, tratando de hacer sonar como si estuviera exagerando o inventando cosas. Mis manos comenzaron a sudar debajo de la mesa. Pero entonces Hailey sacó copias impresas de mensajes de texto entre Gaby y yo de esas semanas. Y vi cómo la cara del abogado de la guardería cambiaba mientras los leía. Gaby me había escrito justo después de esa reunión diciendo que estaba temblando y que nuestra gerente acababa de amenazarnos con ponernos en la lista negra. Y yo había respondido diciendo, lo sé, yo también lo oí. El abogado intentó algunas preguntas más sobre si me sentía personalmente atacada, pero los mensajes respaldaban todo lo que estaba diciendo. 4 horas después tenía la garganta seca y me dolía la espalda de estar sentada en esa silla incómoda. Pero lo había superado. Hailey me acompañó a la salida y me dijo que lo hice genial, que mi testimonio fue sólido. La declaración de Gaby estaba programada para el día siguiente en la misma oficina. Habíamos acordado vernos después en una cafetería a 2 cuadras. Llegué primero y pedí bebidas para ambas, sentándome en una mesa junto a la ventana, viendo pasar a la gente. Cuando Gaby finalmente entró por la puerta, tenía los ojos rojos y el maquillaje corrido. Se dejó caer en la silla frente a mí y simplemente se soltó a llorar, sin siquiera intentar ocultarlo. Empujé su café hacia ella y esperé. Me dijo que el abogado de la guardería había sido brutal, preguntándole si tenía alguna prueba de que era una empleada confiable, sacando a relucir una vez que se había reportado enferma 3 días en un mes, cuestionando si su memoria de los eventos era precisa o si solo estaba siguiendo mi ejemplo. La había hecho sentir como si ella fuera la que estaba en juicio en lugar de solo dar testimonio. No dejaba de decir que definitivamente la iban a despedir después de esto, que no había forma de que la guardería la mantuviera después de testificar contra ellos. Traté de decirle que hicimos lo correcto, pero ella solo negó con la cabeza y dijo, hacer lo correcto no paga la renta. 2 días después, estaba viendo las noticias en mi teléfono durante mi hora de comida cuando vi el titular. La guardería Solecitos había emitido un comunicado a través de sus abogados afirmando que su ex subdirectora actuó completamente sola y que no tenían conocimiento de sus actividades. El comunicado decía que estaban conmocionados y entristecidos por sus acciones, que siempre habían mantenido los más altos estándares de profesionalismo y que estaban cooperando plenamente con la investigación. Sentí que se me tensaba la mandíbula al leerlo. Llamé a la detective Garza desde mi auto después del trabajo y sonaba cansada cuando contestó. Me dijo que esta era la estrategia legal estándar, que las empresas siempre intentan distanciarse de la mala conducta de los empleados para evitar responsabilidad. Pero le dije que su falta de supervisión fue lo que hizo posible todo el asunto, y ella estuvo de acuerdo. Pero dijo que probar la negligencia corporativa era más difícil que probar la culpa individual. La frustración en su voz coincidía con lo que yo sentía. La audiencia preliminar de la saboteadora estaba programada para la semana siguiente. Gaby y yo pedimos el día libre en el trabajo y condujimos juntas al juzgado, sin decir mucho en el auto. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con bancas de madera y luces fluorescentes que hacían que todo se viera desvaído. Nos sentamos en la última fila. Cuando la trajeron por la puerta lateral, vestía ropa normal, pantalones oscuros y un suéter azul, y verla fuera del uniforme naranja de la cárcel me puso la piel de gallina. Se veía tan normal como alguien con quien te cruzas en el súper y nunca lo pensarías 2 veces. Se sentó junto a su abogado en la mesa de la defensa y mantuvo la mirada baja, sin mirar ni una vez hacia donde estábamos sentadas. Me quedé mirando la parte posterior de su cabeza, pensando en todos esos niños que se enfermaron por su culpa. Su abogado se puso de pie cuando el juez preguntó cómo se declaraban. Argumentó a favor de cargos reducidos, diciendo que su clienta había estado lidiando con una crisis de salud mental y nunca tuvo la intención de causar daño grave a nadie. Habló de su historial previamente limpio y sus años de servicio en el cuidado infantil, pintándola como alguien que había cometido un terrible error durante un momento difícil. Sentí que Gaby me agarraba del brazo, pero entonces la fiscal se puso de pie con una carpeta llena de documentos. Le mostró al juez fotos de la visita a urgencias.
La niña conectada a monitores con sus padres de pie junto a la cama, luciendo aterrorizados. Presentó informes médicos que detallaban los niveles de sedantes encontrados en las muestras de plastilina, explicando lo peligrosas que eran esas concentraciones para niños pequeños. Repasó cada incidente, cada niño que se enfermó, cada familia que fue investigada por el DIF debido a sospechas falsas. El juez escuchó todo, mirando las fotos, leyendo los informes. Cuando la fiscal terminó, el juez negó la moción de cargos reducidos sin dudarlo. La saboteadora enfrentaría todos los cargos de peligro infantil y envenenamiento criminal. Afuera del juzgado, Gaby y yo estábamos en las escaleras tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. Carlos Herrera se acercó desde donde había estado parado con otros padres. Se veía más viejo de lo que recordaba, con ojeras oscuras. Me agradeció por testificar en las declaraciones civiles. Dijo que significaba mucho que alguien de dentro de la guardería estuviera dispuesto a decir la verdad. Luego, su voz se apagó y me dijo que su familia todavía estaba lidiando con el trauma de la investigación del DIF. Los trabajadores sociales se habían presentado en su casa. Lo interrogaron a él y a su esposa por separado. Registraron su hogar. Hablaron con su hijo. Dijo que su hijo todavía tiene pesadillas sobre ser separado de ellos. Se despierta llorando preguntando si va a venir la policía. Me quedé allí escuchando y sentí que algo se rompía dentro de mí, una ola de ira y tristeza que había estado reprimiendo durante semanas. Esa noche me senté en mi sofá con mi laptop, buscando ofertas de trabajo en otras guarderías de la zona. No podía seguir trabajando en un lugar que había tratado a estas familias como daño colateral, que había dejado que envenenaran a niños durante semanas mientras protegía su reputación. Cada anuncio en el que hacía clic me hacía pensar qué tipo de gerencia tendrían. Si harían lo mismo en una crisis. Marqué 3 puestos que parecían prometedores. Lugares con menos niños y personal con más antigüedad. La idea de empezar de nuevo en otro lugar era aterradora, pero quedarse se sentía imposible. Mi teléfono sonó 2 días después mientras me preparaba para ir al trabajo. El número no estaba guardado en mis contactos. Contesté y la voz de un hombre dijo: «Habla Román Félix, del noticiero local. ¿Tienes unos minutos para hablar?» Mi primer instinto fue colgar recordando la amenaza de nuestra gerente sobre hablar con los medios. Pero luego pensé en el hijo de Carlos teniendo pesadillas y en Gaby llorando en esa cafetería. Y estaba harta de dejar que el miedo controlara cada decisión que tomaba. Le dije a Román que hablaría con él extraoficialmente sin usar mi nombre. Dijo que estaba bien, que solo quería entender qué pasó de alguien que realmente estuvo allí. Hablamos durante 30 minutos, yo sentada en mi cama describiendo la línea de tiempo, los retrasos de la gerente, las amenazas que había hecho. Hizo buenas preguntas, presionándome sobre detalles específicos sin ser agresivo. Su reportaje salió 2 días después en las noticias de la noche y en línea. Lo vi en mi teléfono durante mi descanso, sentada en mi auto en el estacionamiento. El segmento se centró en cómo las guarderías a veces anteponen la reputación a reportar problemas de seguridad, usando nuestra situación como ejemplo sin nombrarnos a Gaby o a mí específicamente. Pero cualquiera que conociera el caso sabría exactamente quiénes eran las fuentes. Esa noche mi teléfono sonó casi a las 10 p.m. La voz de nuestra gerente salió temblando de rabia en cuanto contesté. Ni siquiera dijo hola, solo se lanzó a decir cómo había traicionado a la instalación y violado toda la confianza que había depositado en mí. Me dijo que estaba suspendida en espera de una investigación sobre violaciones de políticas. Sabía exactamente qué era esto. Represalias por hablar con la prensa, castigo por decir la verdad. Me temblaban las manos, pero logré abrir mi laptop mientras ella seguía hablando, abriendo el software de grabación que había descargado después de que Hailey me advirtió que documentara todo. Le di a grabar y la dejé seguir. Su voz se hacía más fuerte mientras enumeraba todas las formas en las que supuestamente había violado los protocolos. Cuando finalmente terminó y colgó, guardé el archivo de audio y se lo envié a Hailey inmediatamente con el asunto: evidencia de represalias. Mi teléfono sonó menos de 1 hora después. El nombre de Gaby iluminó la pantalla y se me revolvió el estómago antes de contestar. Su voz temblaba cuando me dijo que la gerente también le había llamado. Mismas acusaciones sobre violaciones de políticas, misma suspensión con efecto inmediato. Ambas estábamos técnicamente todavía empleadas, pero teníamos prohibida la entrada al edificio, y ambas sabíamos exactamente qué era esto. La gerente nos estaba sacando lentamente, haciéndolo parecer oficial para poder evitar una demanda por despido injustificado. Gaby empezó a llorar por teléfono, diciendo que no podía permitirse perder esta chamba. Tenía préstamos estudiantiles, la renta y el pago de su auto. Le conté sobre la grabación que le envié a Hailey y le prometí que lucharíamos contra esto juntas. Pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Nos quedamos en la llamada casi 1 hora. Ninguna de las dos quería colgar porque estar sola con esto se sentía imposible. Cuando finalmente nos despedimos, me senté en mi cama mirando la pantalla de mi laptop, actualizando mi correo cada pocos minutos esperando que Hailey respondiera. Me respondió a medianoche diciendo que presentaría una moción de emergencia a primera hora de la mañana y que esto era una clara represalia que ningún juez toleraría. Apenas dormí, revisando mi teléfono constantemente en busca de actualizaciones.
Hailey me llamó a las 9 de la mañana siguiente diciendo que había presentado la moción citando represalias en el lugar de trabajo contra testigos en un litigio activo. La audiencia se programó para esa misma tarde porque el juez se tomaba estas situaciones en serio. Me senté junto a mi teléfono todo el día, demasiado nerviosa para comer o hacer algo productivo. A las 4:30, Hailey volvió a llamar y pude oír la satisfacción en su voz. El juez había ordenado a la guardería que nos reinstalara inmediatamente o enfrentaría sanciones por obstrucción de la justicia e intimidación de testigos. Nuestra gerente tuvo que llamarnos personalmente para que volviéramos al trabajo y Hailey dijo que el juez dejó muy claro que cualquier otra represalia resultaría en cargos de desacato. Mi teléfono sonó 10 minutos después y la voz de la gerente era helada cuando me dijo que estaba reinstalada a partir de mañana por la mañana. No se disculpó, no reconoció lo que había hecho, solo me dio mi horario y colgó. Gaby recibió la misma llamada y cuando hablamos esa noche, ambas estábamos aliviadas pero aterrorizadas de volver. Regresar al trabajo a la mañana siguiente fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Entré por las puertas principales a las 7 y la gerente estaba parada en el pasillo hablando con otra maestra. Me vio, se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra. La otra maestra me dio una sonrisa incómoda y se fue deprisa. Fui a la sala de descanso a dejar mi comida en el refri y 2 compañeras estaban allí. Ambas se callaron cuando entré, tomaron sus cosas y se fueron. Toda la mañana se sintió así. Gente evitando el contacto visual, conversaciones que se detenían cuando entraba a una habitación, todos asustados por sus propios trabajos y sin querer que los asociaran conmigo. Gaby llegó a las 8 y vi que le pasaba lo mismo. Comimos juntas en la sala de descanso, solo nosotras dos, sin decir mucho porque ¿qué había que decir? Pero entonces Elena entró durante su descanso y se sentó en nuestra mesa. Nos miró a ambas y dijo que lo que hicimos requería verdadero valor. Nos dijo que llevaba meses documentando sus propias preocupaciones sobre la gerencia, llevando un diario de las veces que la gerente priorizó la reputación de la instalación sobre la resolución de problemas. Dijo que si alguna vez necesitábamos una testigo para cualquier otra cosa, nos respaldaría sin dudarlo. Sentí que se me formaban lágrimas porque después de toda una mañana de gente tratándonos como si tuviéramos una enfermedad, aquí había alguien que entendía por qué hicimos lo que hicimos. Elena me apretó la mano y volvió a su salón. Y Gaby y yo nos miramos con esta pequeña pizca de esperanza de que tal vez no estábamos completamente solas en esto. Las siguientes semanas fueron tensas en el trabajo, pero las cosas empezaron a cambiar lentamente. Hailey me llamó una noche para decir que el caso civil avanzaba hacia negociaciones de acuerdo. La compañía de seguros de la guardería estaba presionando fuerte para que llegaran a un acuerdo porque nuestras declaraciones dejaban clara su responsabilidad. Las familias recibirían una compensación económica y la instalación tendría que implementar nuevos protocolos de seguridad y procedimientos de supervisión. Dijo que la compañía de seguros sabía que perderían en el juicio y quería evitar la publicidad de una batalla judicial. Pregunté qué significaba eso para la gerente y Hailey dijo que probablemente nada penal, pero que el acuerdo probablemente requeriría cambios en la administración. 2 días después, la gerente me llamó a su oficina, cerró la puerta y sacó un documento deslizándolo sobre su escritorio hacia mí. Era un acuerdo de confidencialidad. Me ofreció un pequeño aumento, quizás unos pesos más por hora, si firmaba aceptando nunca discutir lo que pasó aquí con nadie, incluidos medios, otras guarderías o juntas de licencias. Miré ese papel y pensé en el hijo de Carlos teniendo pesadillas y en esas 3 familias que fueron investigadas por el DIF por algo que pasó aquí. Empujé el documento de vuelta sobre el escritorio y le dije que no. Vi cómo cambiaba su cara al darse cuenta de que finalmente no podía controlar la situación. Había intentado con amenazas, con suspensión, con dinero y nada funcionó. Me dijo que podía irme de su oficina, y su voz tenía una cualidad de derrota que nunca antes había escuchado. El caso penal contra la saboteadora concluyó unas 6 semanas después de nuestra reinstalación. Aceptó un acuerdo de culpabilidad en lugar de ir a juicio. La oficina del fiscal llamó para decirme que se declaró culpable de 6 cargos de peligro infantil y daño criminal. Le dieron 2 años de prisión y 5 años de libertad condicional después de su liberación. También se le prohibiría trabajar con niños para siempre y tendría que registrarse como parte de sus condiciones de libertad condicional. Colgué el teléfono sintiendo una extraña mezcla de alivio y frustración. 2 años parecían nada por lo que les hizo a esos niños y familias. Pero el fiscal explicó que probar la intención para cargos más serios habría sido difícil, y esta condena garantizada era mejor que arriesgarse a una absolución en el juicio. La audiencia de sentencia se programó para la semana siguiente y decidí asistir. Gaby vino conmigo para apoyarme. Nos sentamos en la parte de atrás de la sala y vimos cómo traían a la saboteadora con un uniforme naranja. Se veía más pequeña de alguna manera, menos amenazante de lo que parecía en mi mente. Pero luego los padres comenzaron a dar sus declaraciones de impacto de víctimas y recordé exactamente lo que había hecho. Carlos se puso de pie y describió cómo su hijo todavía se estremece cuando alguien con autoridad le habla porque está aterrorizado de que se lo lleven de nuevo. Ana habló sobre la visita a urgencias y cómo su hija no quiso comer nada en la guardería durante meses después, llorando cada mañana al dejarla. Otra mamá describió la investigación del DIF, la trabajadora social registrando su casa,
los compañeros de trabajo de su esposo enterándose y los rumores que se extendieron. Para cuando el cuarto padre terminó de hablar, la mitad de la sala estaba llorando, incluido el juez. La saboteadora mantuvo la cabeza baja todo el tiempo, sin mirar a ninguno de ellos. Cuando el juez anunció la sentencia, agregó que este era uno de los casos más perturbadores de sabotaje laboral que había visto porque las víctimas eran niños inocentes. Se sintió como justicia, pero tampoco suficiente, porque esos niños aún pasaron por algo terrible y algunas de esas familias llevarían este trauma para siempre. Ninguna sentencia de prisión podría arreglar eso. El caso civil se resolvió 3 semanas después de la sentencia. Hailey me llamó a casa una noche y me dijo que el acuerdo final había sido aprobado. No podía decirme la cantidad exacta debido a los términos de confidencialidad, pero dijo que era sustancial y que cada familia recibiría una compensación. Más importante aún, el acuerdo incluía cambios de política obligatorios en nuestra instalación, incluidos nuevos protocolos de respuesta a incidentes, auditorías de seguridad externas regulares y capacitación del personal sobre los requisitos de denuncia obligatoria. Pregunté si las familias parecían satisfechas, y Hailey dijo que la mayoría de ellas estaban listas para seguir adelante. Carlos le dijo directamente que ninguna cantidad de dinero arreglaba por lo que pasó su familia, pero que al menos el acuerdo evitaría que esto le pasara a otros niños. Eso significaba algo para él, aunque no curara las pesadillas de su hijo. Como parte de los términos del acuerdo, nuestra instalación tuvo que traer a una consultora externa para revisar completamente nuestros protocolos de respuesta a incidentes. La consultora apareció 2 semanas después. Una mujer de unos 50 años que había pasado 30 años en licencias de cuidado infantil y supervisión de seguridad. Pasó 3 días entrevistando al personal, revisando nuestros procedimientos y observando nuestras operaciones. En su último día se reunió con nuestra gerente y el equipo de liderazgo corporativo. Elena me dijo después que había escuchado voces fuertes saliendo de esa reunión. La primera recomendación oficial de la consultora llegó en un informe escrito la semana siguiente. La gerencia necesita cambiar. No lo dijo de forma educada ni diplomática. Su informe documentó múltiples fallas en el juicio de liderazgo, priorización de la reputación sobre la seguridad infantil y represalias contra el personal que trató de abordar los problemas. Recomendó el reemplazo inmediato de la gerencia actual de la instalación y una reestructuración completa de los procedimientos de denuncia. Leí ese informe sentada en mi auto durante la hora de comida y sentí una oleada de validación que casi me deja sin aliento. 2 semanas después de que llegara ese informe, nuestra gerente anunció que renunciaba. El correo electrónico salió un martes por la mañana con algo de lenguaje corporativo sobre buscar nuevas oportunidades, pero todos sabíamos lo que realmente significaba. Vi por la ventana cómo empacaba su oficina ese mismo día, metiendo certificados enmarcados y carteles motivacionales en cajas de cartón. Pasó junto a mí en el pasillo al salir y no dijo una sola palabra, solo mantuvo la vista al frente como si yo ni siquiera estuviera allí. Gaby me escribió desde el salón de los más pequeños preguntando si la gerente se había despedido de mí tampoco, y cuando le dije que no, me envió 3 emojis de cara enojada. La gerente interina apareció el lunes siguiente. Una mujer de unos 40 años llamada Juana, que llevaba 20 años dirigiendo instalaciones. Convocó una reunión de todo el personal en su primer día y expuso los requisitos del acuerdo en lenguaje sencillo, sin rollo corporativo ni posturas defensivas. Después de que terminó la reunión, nos pidió a Gaby y a mí que nos quedáramos. Nos sentamos en esas sillitas de plástico mientras ella acercaba una silla de tamaño normal y nos miraba a ambas a los ojos. Nos dijo que había leído cada documento del caso, incluidas nuestras declaraciones y el informe de la consultora. Luego se disculpó por cómo nos había tratado la gerencia anterior, dijo que estuvo mal y que no debió haber sucedido. Gaby se soltó a llorar allí mismo, y sentí una extraña mezcla de alivio e ira porque la disculpa se sintió bien. Pero también me recordó todo por lo que habíamos pasado. Juana dijo que quería que supiéramos que las cosas iban a ser diferentes ahora, que la seguridad infantil estaría antes que la reputación. Siempre. La semana siguiente, ascendió a Elena a maestra principal y la incluyó en el equipo de gestión. Elena me encontró durante la merienda de la tarde y dijo que se aseguraría de que este lugar realmente pusiera a los niños primero de ahora en adelante. Le creí porque la había visto luchar por los niños durante 15 años, la había visto quedarse hasta tarde para consolar a niños pequeños asustados y gastar su propio dinero en materiales para el salón. Tenía esa mirada determinada en sus ojos que me decía que lo decía en serio. Unos días después, recibí una carta por correo de la detective Garza. Había cerrado su investigación y quería agradecerme personalmente por mi persistencia en resolver el caso. Su nota decía que la mayoría de la gente se habría rendido cuando la gerencia presionó y que mi dedicación probablemente evitó que más niños resultaran heridos. Leí esa carta 3 veces sentada en la mesa de mi cocina y cada vez se sentía un poco más real que lo que hicimos realmente importaba. Gaby vino ese fin de semana y me dijo que había decidido dejar el cuidado infantil por completo. La habían aceptado en un programa de enfermería que comenzaba en otoño y dijo que toda esta experiencia le mostró que quería ayudar a la gente en un campo con reglas más claras y mejor protección para las personas que denuncian. Me sentí triste por perderla como compañera de trabajo, pero también orgullosa de ella por elegir lo que era correcto para sí misma. Después de que se fue, me senté en mi sofá durante horas tratando de averiguar qué quería hacer. Algunos días amaba trabajar con los niños y sentía que estaba haciendo una diferencia real en sus vidas. Otros días no podía dejar de pensar en cómo el sistema les había fallado.
Cómo las amenazas de la gerente casi nos impiden descubrir la verdad. Me despertaba por la noche repasando esas 3 semanas en las que los niños estaban siendo envenenados y no podíamos averiguar por qué. La culpa por no resolverlo más rápido se sentaba en mi pecho como un peso que no podía quitarme. 3 meses después del acuerdo, Ana Lara llamó y preguntó si podía traer a su hija de regreso para un recorrido por la instalación. Las recibí en la entrada principal un sábado por la mañana, con las manos temblándome un poco mientras abría la puerta. Ana caminó por cada salón, haciendo preguntas sobre nuestros nuevos protocolos y medidas de seguridad. Su hija la tomó de la mano todo el tiempo, asomándose a las aulas pero permaneciendo callada. Al final del recorrido, Ana dijo que había oído hablar de todos los cambios que habíamos hecho y quería darnos otra oportunidad. Dijo que ver la nueva administración y los sistemas de seguridad la hacía sentir que realmente habíamos aprendido de lo que pasó. Ese voto de confianza significó todo para mí. Me hizo sentir que tal vez podríamos reconstruir la confianza con las familias que habíamos lastimado. La familia de Carlos Herrera nunca regresó, pero me envió un mensaje a través del portal de padres de la instalación. Dijo que no me culpaba personalmente y que esperaba que siguiera luchando por los niños. A su hijo le iba mejor en terapia ahora, aunque todavía tenía problemas para confiar en las figuras de autoridad. Leer ese mensaje hizo que me ardieran los ojos con lágrimas que no dejé caer hasta que llegué a casa. 6 meses después del acuerdo, el inspector Cárdenas regresó para otra inspección. Pasó la mañana revisando nuestras bitácoras de incidentes y observando los procedimientos del aula, luego se reunió con Juana en su oficina. Cuando se fue, Juana me llamó y me dijo que nos habían quitado el periodo de prueba. Cárdenas le había dicho que ahora éramos un modelo de cómo las instalaciones deberían responder a las preocupaciones de seguridad. Sentí una oleada de orgullo mezclada con frustración porque se necesitó una crisis y casi el cierre para llegar aquí. Esa misma semana, escuché a través de la red de cuidado infantil que Solecitos había cerrado permanentemente. Habían perdido la mayoría de sus inscripciones después de que el arresto se hizo público, y varias familias habían presentado sus propias demandas. Sentí una sombría satisfacción sabiendo que sus celos comerciales los habían destruido al final. No a nosotros. Habían intentado arruinar la vida de niños inocentes por despecho, y el karma los había alcanzado con fuerza. Las primeras semanas después de que todo se calmó, me despertaba alrededor de las 3 a.m. y me quedaba allí mirando al techo. Seguía pensando en esas 3 semanas en las que los niños estaban siendo envenenados y no podíamos averiguar por qué. Mi cerebro reproducía cada momento, preguntándome si habría revisado el gabinete de plastilina el día 5 en lugar del día 21. ¿Podría haber evitado que más niños salieran lastimados? La culpa pesaba en mi pecho aunque todos me decían que hice lo correcto. Empecé a dormir toda la noche después de aproximadamente un mes, aunque a veces todavía me despertaba sobresaltada pensando en esa niña que fue a urgencias. Algunas cosas simplemente las cargas contigo para siempre, y supuse que esta iba a ser una de ellas. Los padres comenzaron a llamar de nuevo preguntando por lugares disponibles unos 2 meses después del acuerdo. Se corrió la voz en la comunidad sobre todos los cambios de seguridad y la nueva administración. Pasamos de 23 niños a 30 en unas pocas semanas. Para el 4.º mes alcanzamos los 45 niños inscritos y teníamos una lista de espera formándose. Los padres me decían durante la entrega que se sentían seguros dejando a sus hijos aquí ahora porque sabían que realmente escucharíamos si algo parecía mal. Una mamá dijo que nos eligió específicamente por cómo manejamos la crisis una vez que lo descubrimos. Esos comentarios significaron todo para mí después de ver a las familias huir aterrorizadas solo meses antes. La gerente interina me llamó a su oficina un martes por la mañana unos 5 meses después de que asumió el cargo. La habían hecho directora permanente la semana anterior, y supuse que quería discutir mi horario o algo de rutina. En lugar de eso, me ofreció el puesto de subdirectora con un aumento significativo y autoridad total sobre los protocolos de seguridad. Me quedé allí sentada, algo atónita, porque había pasado tanto tiempo siendo amenazada y menospreciada por la gerente anterior. Se sintió como si el sistema finalmente recompensara hacer lo correcto en lugar de castigarlo. Acepté en el acto y comencé mi nuevo rol el lunes siguiente. Gaby subió de su programa de enfermería ese fin de semana para celebrar mi ascenso. Nos vimos para tomar un café en el lugar cerca de la guardería donde solíamos desahogarnos después de esas terribles noches investigando. Se veía genuinamente feliz por mí, no celosa ni amargada por dejar el campo. Me dijo que verme luchar contra todo la inspiró a defenderse en otras áreas de su vida. Dijo que había pasado años dejando que la gente la pisoteara. Verme negarme a retroceder le hizo darse cuenta de que podía hacer lo mismo. Su programa de enfermería iba genial, y amaba el cuidado de pacientes mucho más que el cuidado infantil. Seguimos siendo amigas después de eso, enviándonos mensajes regularmente y reuniéndonos cada vez que venía a casa. Elena y yo comenzamos a salir fuera del trabajo más o menos al mismo tiempo que me ascendieron. Íbamos a cenar después de los turnos y hablábamos de todo lo que pasó. Me dijo una noche mientras comíamos comida tailandesa que casi renuncia durante la crisis. Había estado enseñando durante 15 años y nunca había visto algo así. Verme a mí y a Gaby luchar para encontrar la verdad la hizo querer quedarse y ayudar a arreglar las cosas en lugar de huir. Nos unimos por ver fallar a una institución y luego ayudar a reconstruirla en algo mejor. Se convirtió en una de mis amigas más cercanas, alguien que entendía exactamente por lo que habíamos pasado sin que tuviera que explicarlo. Comencé a contactar a las familias afectadas unos 6 meses después del acuerdo para actualizarlas sobre los cambios.
Envié correos electrónicos personales a cada familia explicando los nuevos protocolos de seguridad, los cambios de gestión y los sistemas de supervisión que habíamos implementado. Algunos padres respondieron cálidamente agradeciéndome la actualización y diciendo que apreciaban saber que habíamos hecho cambios reales. Otros nunca respondieron, y tuve que aceptar que algunas relaciones estaban dañadas sin posibilidad de reparación. La familia de Carlos envió una breve respuesta diciendo que se alegraban de que hubiéramos mejorado pero que no regresarían. La familia de Ana no respondió a mi primer correo, pero me llamó 3 semanas después. Quería traer a su hija de regreso para un recorrido por la instalación. Lo programamos para un sábado por la mañana cuando el edificio estaba tranquilo. Las recibí en la entrada principal y las acompañé por cada salón. Ana hizo preguntas detalladas sobre nuestros procedimientos de respuesta a incidentes y cómo habíamos cambiado la seguridad de nuestra cadena de suministro. Su hija la tomó de la mano todo el tiempo, asomándose a las aulas pero permaneciendo callada y cautelosa. Al final del recorrido, Ana dijo que había escuchado cosas buenas sobre la nueva administración y quería darnos otra oportunidad. Dijo que ver los sistemas de seguridad y hablar conmigo la hacía sentir que realmente habíamos aprendido de lo que pasó. Su confianza significó todo para mí. Me hizo sentir que tal vez realmente podríamos reconstruir lo que se había roto. Su hija comenzó de nuevo la semana siguiente y se adaptó bien con los otros niños. 6 meses después de mi ascenso a subdirectora, dirigí sesiones de capacitación para todo el personal sobre los procedimientos actualizados de respuesta a incidentes. Reuní a todos en el salón principal un sábado y repasé cada protocolo paso a paso. Me aseguré de que todos entendieran que proteger a los niños significa hablar, incluso cuando es incómodo o arriesgado. Compartí partes de mi propia historia como ejemplo de enseñanza, hablando de lo asustada que estaba de seguir investigando cuando la gerente me amenazó. Quería que supieran que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre es necesario. Los miembros más nuevos del personal parecían impactados al escuchar lo que pasó, y los que habían estado allí durante la crisis asentían, recordando. Enfaticé que ahora teníamos sistemas para proteger al personal que planteara preocupaciones y que la gerencia los respaldaría en lugar de amenazarlos. Por esa misma época, comencé a trabajar como voluntaria en una organización estatal que desarrolla regulaciones de cuidado infantil. Habían oído hablar de nuestro caso y me invitaron a unirme a su comité de seguridad. Asistí a reuniones mensuales donde revisábamos las regulaciones propuestas y discutíamos los desafíos de implementación. Presioné mucho para obtener protecciones más fuertes para quienes denuncian y requisitos de respuesta más rápidos cuando las instalaciones reciben quejas de seguridad. Usé mi experiencia para mostrar por qué las respuestas tardías lastiman a los niños y por qué el personal necesita protección legal para hablar. Me di cuenta de que había encontrado mi vocación en la defensa de la seguridad en la primera infancia. Podía ayudar a dar forma a políticas que protegerían a los niños en todo el estado, no solo en nuestra instalación. El trabajo se sintió significativo de una manera que hizo que todo el dolor y el miedo de la crisis valieran la pena. Un año después del arresto, estaba saliendo del supermercado cuando alguien gritó mi nombre. Me di la vuelta y vi al repartidor que había notado por primera vez a la saboteadora cerca de nuestra entrada de entregas. Se veía más viejo de lo que recordaba, tal vez solo cansado del trabajo. Dijo que había estado siguiendo la cobertura de las noticias y se alegraba de haber dicho algo sobre ver a esa mujer. Le dije que su observación literalmente salvó la vida de niños, que sin su pista, tal vez nunca hubiéramos revisado las grabaciones de seguridad. Sus ojos se humedecieron y dijo que casi no lo menciona porque pensó que no era asunto suyo. Hablamos unos minutos más en el estacionamiento y le agradecí de nuevo antes de que nos fuéramos por caminos separados. Esa conversación se quedó conmigo durante días, pensando en cómo una pequeña decisión de hablar lo cambió todo. Varios meses después, estaba en el escenario de la conferencia de la Asociación Estatal de Cuidado Infantil, aceptando un premio a la excelencia en seguridad para nuestra instalación. La placa se sentía pesada en mis manos y seguía pensando en lo extraño que era ser reconocida por hacer lo que debería haber sido estándar desde el principio. El público aplaudió y vi a Elena en la tercera fila sonriendo con lágrimas en los ojos porque sabía exactamente por lo que habíamos pasado para llegar allí. Di un breve discurso sobre cómo las crisis destruyen un lugar o lo obligan a convertirse en lo que debería haber sido desde el principio, y lo dije con toda sinceridad. Después de la ceremonia, 3 directores de otras instalaciones se acercaron preguntando cómo construimos nuestro sistema de respuesta a incidentes y pasé 1 hora explicando nuestros protocolos mientras pensaba en esas 3 semanas en las que no teníamos ningún sistema. Conduciendo de regreso al trabajo esa tarde, me di cuenta de que el premio importaba menos que lo que representaba, que realmente habíamos cambiado algo real. Estos días, entro a la instalación cada mañana genuinamente feliz de estar allí, lo que se siente como un pequeño milagro después de todo lo que pasó. Dirijo juntas de personal donde la gente se siente segura de hablar sobre sus preocupaciones y veo nuestros nuevos protocolos funcionar exactamente como se supone que deben hacerlo. La semana pasada, una maestra notó que un niño actuaba raro e inmediatamente lo reportó. Investigamos en menos de 1 hora y descubrimos que el niño solo tenía una infección de oído. Pero el sistema funcionó. Algunas familias nunca regresaron y pienso en ellas regularmente, preguntándome si esos niños todavía tienen pesadillas o problemas de confianza debido a lo que sucedió aquí. Pero las familias que sí regresaron me dicen que se sienten más seguras ahora que antes. Y las nuevas familias que nos eligieron específicamente por nuestra reputación de seguridad me recuerdan a diario que la lucha valió la pena.
Cargo con el peso de esas familias perdidas y probablemente siempre lo haré. Pero también cargo con el conocimiento de que ayudé a construir algo que realmente protege a los niños en lugar de solo fingir hacerlo. Las cicatrices de esa lucha son permanentes, pero también lo es el cambio que creamos. Y cada tarde, cuando veo a los niños jugar seguros en el salón de arte, recuerdo por qué hablar importaba, incluso cuando parecía imposible. Y ese fue el chisme de hoy. Me gusta cuando las historias te dejan algo en qué pensar. Si esta lo logró, me da gusto que te hayas quedado hasta el final.